Entonces, el fenómeno de acumulación de volatilidad es una situación en la que existen lapsos de tiempo en los que los precios muestran amplias variaciones durante periodos prolongados, relativamente prolongados, y luego se dan intervalos de calma relativa. ¿Sí? Por ahí yo acá traté de ilustrarles ese tema. Entonces tenemos algunos periodos donde la serie se comporta de manera más estable y otros en los que se comporta de forma más volátil, estable, más volátil. Y bueno, entonces esta característica que es propia de las series de tiempo financieras, en su forma de nivel, hace que estas series no sean estacionarias, ¿sí? Por lo menos no sean estacionarias en varianzas, pueden ser estacionarias en media, pero no estacionarias en varianza. Y bueno, por otra forma, en primeras diferencias puede que resolvamos justamente si hubiera problemas con la media, ¿no? Puede que trabajando en primeras diferencias resolvamos esa situación. Y entonces los test nos dicen que son series estacionarias en primeras diferencias, pero se pueden observar grandes variaciones. Eso nos pasó un poco con el análisis que hicimos la clase pasada del PBI de Estados Unidos, que hicimos la transformación en primeras diferencias, y cuando hicimos la gráfica, el PBI daba estacionario en media, pero mostraba periodos con mayor volatilidad. Entonces eso implica, ¿no?, que la varianza no es estable, sino que la varianza se va modificando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué implica esta situación? Bueno, si ignoramos la volatilidad, las estimaciones de los parámetros van a resultar no eficientes y las pruebas de significancia van a perder validez. Entonces, acuérdense que nosotros vamos a tener, nuestro modelo para I sub t, ¿no? Para I sub t, ¿no?, que depende, bueno, vamos a ponerlo sencillo, ¿no? ¿Qué sé yo? Un beta 0 más beta 1 por su rezagada, más un error, ¿sí? Entonces, lo que nos puede estar pasando es que este error no tenga varianza constante, ¿sí? Que no sea un error de ruido blanco, en definitiva. Entonces, las estimaciones que hagamos para los parámetros del modelo no van a ser eficientes. Y también las pruebas T y F pierden validez. Entonces, en estos casos es cuando resulta práctico ampliar el modelo tratar de modelizar esta situación, y eso se hace con los modelos ARCH, que está haciendo mención a que es autorregresivo, condicionalmente heterocedástico, de NOVA. Autorregresivo, condicionalmente heterocedástico. Fue un modelo que originalmente lo desarrolló Engel y le valió un premio Nobel de Economía compartido con otro autor. Entonces es de uso amplio. El modelo entonces es elaborado con una serie estacionaria en media, pero no estacionaria en varianza. O sea que de partida necesitamos arrancar con una serie estacionaria en media para poder aplicarlo, ¿sí? Entonces, antes de poder pasar a la
explicación del modelo, tenemos que ver que se verifique una situación como la de la gráfica. Y modela procesos estocásticos en los cuales la varianza está condicionada a la información pasada, o sea, no es constante y depende de las perturbaciones pasadas al cuadrado. Va a depender de las perturbaciones pasadas al cuadrado. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es de modelar, ¿no? La varianza de las perturbaciones. Porque para corregir este modelo, y que entonces las estimaciones de este modelo sean más eficientes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si uno estuviera observando el tipo de cambio, es el ejemplo que utiliza Gujarati para introducir al modelo, no tenemos los datos, así que bueno, nos vamos a apoyar en el ejemplo, después en la práctica vamos a usar otros datos. Entonces, partiendo de una variable y sub t, que es el cambio relativo entre Estados Unidos y el Reino Unido, vamos a definir su logaritmo. En general, en todas estas series, ¿no? Uno trabaja con su versión logarizada, porque como vimos, de por sí el trabajar con los logaritmos va a suavizar la serie. Y hasta en algunas ocasiones hemos visto que aplicar logaritmos de por sí ya me corrige el problema de varianza, ¿sí? A veces no es suficiente. Entonces, vamos a tomar las primeras diferencias de la variable y asterisco. Y entonces, en definitiva, lo que vamos a tener, como y asterisco es un logaritmo, esa diferencia representa la variación relativa del tipo de cambio, ¿sí? Y si lo multiplicaran por 100 sería la variación porcentual del tipo de cambio. Entonces, vamos a tomar la media de las diferencias, ¿no? Y le vamos a llamar, bueno, el D de y asterisco medio. Y vamos a definir una variable que acá él le llama x sub t, que es el desvío que presentan las diferencias mejor dicho, sí, que presentan las diferencias de y asterisco respecto de su media, ¿sí? Entonces, el x sub t es el cambio relativo ajustado por la media del tipo de cambio. Entonces, si yo elevo al cuadrado, ¿no? Acá esta diferencia, si la elevo al cuadrado, podemos utilizar a x al cuadrado, x sub t al cuadrado, como una medida de volatilidad, ¿sí? Al ser una cantidad al cuadrado, su valor, ¿qué es lo que va a mostrar? Y será alto en periodos en el que se experimenten grandes cambios en los precios de los bienes financieros, y comparativamente va a ser pequeño cuando sucedan cambios modestos en los precios de los bienes. Bueno, acá el precio que estamos observando es el tipo de cambio, ¿no? Entonces, la gracia consiste en plantear un modelo AR1 para la volatilidad, ¿sí? Entonces, en definitiva, las diferencias al cuadrado se las modela, ¿no? En función de un rezago, puede ser 1, 2, 3. En el ejemplo este en particular, se trabaja con un modelo AR1, pero podría ser un modelo ARP, dependiendo de
la cantidad de rezagos que hagan falta para explicar la volatilidad observada en el periodo corriente. Bueno, entonces, en función de eso, ¿no? Podemos decir, si modelizamos de esta forma la volatilidad, bueno, la volatilidad del periodo actual o del periodo corriente está relacionado con su valor en el periodo anterior, más un término, que acá le llamamos U sub t, no lo vayamos a confundir con este, por ahí podríamos haber cambiado la simbología, porque este vendría siendo el término de error para I, ¿sí? Pero bueno, estoy usando la misma simbología que usa Gujarati. ¿Sí? Pero este es un error propio de el modelo que trata de explicar la volatilidad. Y este se define como un error de tipo de ruido blanco. ¿Sí? Entonces, fíjense que si beta 1 es positiva, eso implica que si la volatilidad era alta en el periodo anterior, seguirá siendo alta en el periodo actual, lo cual nos está señalando un efecto de acumulación de volatilidad. O sea, la volatilidad es acumulativa. ¿Estamos? Y si el beta 1 fuera igual a 0, esto es si es positivo, ¿no? Bueno, si el beta 1 fuera igual a 0, no se presenta una acumulación de volatilidad. Entonces, significaría que no tenemos ese problema de heteroscedasticidad en la serie. ¿Estamos? Puede ser, fíjense que los valores posibles para este estimador beta 1 son o que sea positivo o que sea 0. Negativo puede ser. Me parece que no puede ser. ¿Por qué no puede ser negativo? A ver, ya se habían ido a dormir de nuevo. Último día, che, hágame la pata. Fíjense que estamos modelando, ¿no? un valor que está elevado al cuadrado. De hecho, estamos tratando de modelar varianza, ¿sí? Por lo tanto, no puede ser, el coeficiente ese no podría ser igual a 0. O sea, todos los coeficientes tienen que ser positivos, ¿sí? Los p coeficientes que tenga, si yo acá lo modelo con un ARP, ¿no? Los coeficientes tienen que ser todos mayores a 0. Y ese en realidad no es un dato menor, porque cuando uno empieza a probar, a ver si esto me cierra con un AR2, un AR3, un AR4, ¿sí? Si me aparece alguno de estos modelos con un coeficiente con signo negativo, chao, no hace falta ni mirar la prueba T ni ninguna de ellas, y ya sé que ese modelo no va. ¿Estamos? Entonces, la significancia estadística de los coeficientes, ¿no? En este caso del beta 1, se puede estimar mediante una prueba T, la usual. Bueno, como les había adelantado, la volatilidad puede modelizarse para un proceso ARP, ¿sí? Eso, bueno, como veo yo, si me conviene trabajar con un modelo AR1 versus un modelo AR2, ¿sí? Versus un modelo ARP. Y bueno, es una cuestión empírica, tengo que probar, ¿sí? Entonces, ese valor P se resuelve generalmente con criterios como el de Akaike, ¿sí?
pueden usarse otros, pero en general se trabaja con el criterio, con el AIC, ¿sí? Con el criterio de ACAIC. Entonces yo puedo tirar le miro su valor de ACAIC, por supuesto que les vuelvo a decir, si los coeficientes son negativos, descarto todo aquel modelo donde los coeficientes haya algún coeficiente negativo. Pero bueno, si tengo que todos son positivos, ¿cómo elijo entre las distintas opciones? Bueno, a partir de el valor del coeficiente AIC. ¿Sí? Bueno, y también para probar la significancia colectiva de dos o más coeficientes, por ejemplo, si yo estuviera trabajando con un modelo AR2, si quiero probar la significancia colectiva de beta 1 y beta 2, bueno, puedo utilizar la prueba F, ¿sí? Usual. Entonces, con esa idea, ¿no? Volvemos a más o menos a cómo sería el procedimiento. Vos vas a arrancar con una serie de tiempo, ¿no? A la que le vamos a pedir que sea estacionaria. Acuérdense que vamos a pedir que esta serie de tiempo sea estacionaria, o sea que hay que identificar el modelo ARP que sigue la serie, y luego vamos a tratar de modelizar el comportamiento de la varianza de las perturbaciones. Entonces, bueno, una vez que tenemos identificado el modelo ARP que sigue la serie, estamos hablando del modelo ARP para I sub t, ¿sí? Todavía no entramos a la varianza. Recién en el paso 2 vamos a establecer si estamos en presencia de una varianza heterocedástica o no, ¿sí? O sea, queremos ver si el modelo identificado, el ARP que hayamos identificado inicialmente, es o no estacionario en varianza. Y entonces, para eso se plantea el siguiente modelo, ¿no? La varianza de las perturbaciones. Tomo un valor sigma cuadrado sub t, donde el valor que va tomando la varianza en los distintos periodos está explicado por este modelo. Entonces fíjense que puede estar explicado por las perturbaciones al cuadrado observados en el periodo anterior, las perturbaciones al cuadrado observadas en 2 periodos hacia atrás, o las perturbaciones al cuadrado observada p periodos hacia atrás. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacerle a ese modelo es ver si se verifica o no la siguiente hipótesis. O sea, que el lambda 1, el lambda 2, el lambda p sean iguales a 0. Entonces, si esta afirmación, ¿no?, implica que en definitiva no hay autocorrelación en la varianza del error, y por lo tanto, si son todos iguales a 0, ¿no?, si este es 0, si este es 0, si este es 0, me queda que la varianza es una constante. Vendría siendo el lambda 0, pero en definitiva es una constante. ¿Sí? La varianza te quedaría constante. Entonces ahí no estarías en presencia de heterocedasticidad, así que en definitiva tu hipótesis nula es que vos tenés que la varianza es estacionaria, ¿sí?, o la serie es estacionaria en varianza. Esa sería la hipótesis. Bien. Entonces, si rechazo la hipótesis,
es ahí donde me tengo que poner a ver, bueno, cómo corrijo o cómo modelizo el comportamiento de la varianza para mejorar, ¿no?, el modelo de Y sub t. Entonces, como no vamos a poder observar a las verdaderas perturbaciones, vamos a trabajar con la versión empírica de esta expresión. Vamos a trabajar con la versión empírica de esta expresión. Entonces vamos a tener que la varianza de los E sub t va a ser los residuos. ¿De dónde saco esos residuos? Y del modelo Y sub t, ¿sí? Bueno, va a ser los residuos al cuadrado en cada uno de los periodos, va a estar explicado, bueno, por P rezagos, o menos, ¿sí?, los que hagan falta. Entonces, se puede demostrar que la hipótesis nula que planteamos, se puede demostrar si la rechazo o no la rechazo mediante una prueba F. O también se puede calcular el estimador n por r al cuadrado, donde n por r al cuadrado, acá me quedó mal. No, sí, eso sí estaba bien. Lo que va es esto, es al cuadrado. Bueno, donde el r cuadrado es el coeficiente de determinación, pero que se obtiene en la regresión auxiliar, o sea, en esta. Entonces, se puede demostrar que n por r al cuadrado se distribuye asintóticamente como una chi cuadrado con p grados de libertad. Y entonces en las salidas de Gretel lo que vamos a hacer para ver justamente si, para ver este modelo, ¿no?, para demostrar la hipótesis nula, de si estos coeficientes son o no iguales a 0, ¿no?, simultáneamente iguales a 0, vamos a utilizar una chi cuadrado. Bien, eso con respecto, bueno, si una vez que tengo la modelización de esto, ¿no?, se supone que uno lo lleva a, una vez que la tengo modelizada, si demuestro que esto está correcto, le aplico la raíz y me lo llevo para acá. ¿Sí? Y entonces ahí tengo modelizado las perturbaciones en el modelo I sub t. ¿Sí? Y eso me permitiría hacer pronóstico respecto a el comportamiento del activo financiero que estemos estudiando, ¿sí? Bien, y después la otra opción para modelizar esta volatilidad, la varianza, es trabajar con lo que se conoce como los modelos Garch. Los modelos Garch, bueno, sus siglas significan modelos generalizados autorregresivos condicionalmente heteroscedásticos, que fueron formulados por Bollers, Bell, Lev, en 1991, que es relativamente hace poco, ¿no? No es tanto tiempo atrás. Y de hecho han surgido un montón de variaciones de estos modelos que son cada vez más refinados, ¿no? Nosotros vamos a ver el Arch, el Garch, pero hay otros más, el eGarch, y otra serie de modelos que hilan cada vez más finito para tratar de explicar la volatilidad de estas series tan particulares. Si alguno de ustedes se dedica al análisis
de activos financieros en bolsa, bueno, se va a tener que hacer especialista en este tema. Entonces, los modelos Garch en realidad son una ampliación de los modelos Arch, en el que vamos a incluir el comportamiento de la varianza Q rezagos hacia atrás, ¿sí? La cantidad de rezagos hacia atrás que hagan falta. Acá me quedó medio incompleto esto, porque esto, sí, en realidad este que planteé acá sería un modelo Garch 1.1. ¿Por qué un modelo Garch 1.1? Y porque tengo un término, ¿no?, que es el mismo que teníamos en el modelo Arch. Cuando trabajábamos, bueno, sería hasta acá este pedacito, ¿sí? Donde yo estoy explicando, simplemente estoy explicando los desvíos al cuadrado, ¿no?, con una perturbación hacia atrás. Entonces, si nos olvidáramos de estos términos, esto acá solito sería un modelo Arch 1. ¿Estamos? Bueno, y entonces en este caso, les decía que estamos frente, en esta expresión que puse acá, estamos frente a un modelo Garch 1.1, porque tengo el término correspondiente al modelo Arch 1, ¿no? Y este es el término en el cual yo estoy incluyendo a la varianza rezagada un periodo, ¿sí? Un periodo. Pero bueno, por supuesto que lo podemos generalizar para P periodos, ¿no? O sea, incluir los valores que presentó la varianza en el periodo T-1, en el T-2, en el T-P. Entonces aquí lo que vemos es que la varianza no solo depende de la volatilidad pasada, sino también depende de los valores que presentó la varianza en periodos pasados. Para elegir, ¿no?, si trabajamos con un modelo Arch o trabajamos con un modelo Garch, o sea, ¿por qué me quedo con un Garch y no me quedo con un Arch 1? Me quedo con, ¿cómo hago para elegir entre este o por ahí, qué sé yo, un Garch, qué sé yo, 1, 2, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es mirar si los coeficientes son significativos, o sea, yo voy a ir a la salida, del modelo, ¿no?, del modelo Garch, y voy a mirar si todos estos coeficientes resultaron o no significativos. Creo que Gretel le pone un nombre distinto a, así como pasaba en los modelos AR versus los modelos MA, ¿no?, que les ponía nombres distintos a los coeficientes del AR versus los coeficientes del MA. Bueno, acá también, si bien acá los tenemos a todos simbolizados con alfa, el Gretel creo que te saca con nombres distintos, ahora lo vamos a ver, con nombres distintos los coeficientes que se asocian al modelo Arch versus los que se asocian a esta mejora, ¿no?, que introducen los modelos Garch. Entonces, en definitiva, lo primero que hacemos es mirar que sean todos significativos. O sea, todos me tienen que dar, al menos su probabilidad debería ser mayor a
su t-valor, su p-valor debería ser por lo menos mayor a 0,05 para cada coeficiente. Y si cumple con ese requisito, bueno, luego se emplean los criterios de Akaike o otros similares a este, que puede ser el Vic, ¿no? El Vic todavía es más, todavía castiga más la cantidad de parámetros observados, o sea, se va a inclinar más aún que el AIC a los modelos más parsimoniosos, ¿sí? Y la otra cosa, ¿no?, que también tienen que chequear es que los parámetros sean mayores a 0, por lo que habíamos dicho hace un rato. Bien, el ejemplo que tenemos acá no es de la base de Gujarati, es de la base de Ramadán, que está también en Gretel, y lo que se llama, el conjunto de datos se llama data 9-13, y dentro de esa base de datos lo que vamos a analizar es la evolución de la tasa de retorno del Banco de Nueva York, que está simbolizado de esta forma. Perdón. Entonces, cuando vamos al Gretel y encontramos esa variable, fíjense que la he dibujado, y podemos ver que la variable es estacionaria en media, así a ojo, ¿no? Es estacionaria en media. Pero estamos observando que hay algunos periodos, ¿no?, en los cuales la varianza presenta mayor volatilidad que en otros. Entonces, bueno, y tenemos los otros periodos en los cuales la varianza se muestra más estable, ¿no? Bien, eso en términos gráficos. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es ver si la serie es estacionaria, o sea, si la que vamos a trabajar, esto era el paso 1, necesitamos que la serie nos dé estacionaria para poder aplicar la metodología ARCH o GARCH, cualquiera de las dos, o las dos en simultáneo. Entonces, eso ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Vamos a utilizar un test de Dickey-Fuller para la variable, donde ya también sabemos que la hipótesis nula es que la serie es no estacionaria, o sea que tenemos presencia de una raíz unitaria. Entonces, sacamos en este caso el resultado, ¿no? Y fíjense que me dio un p-valor chiquitito, por lo tanto, rechazo un p-valor chiquitito, sí, y por lo tanto rechazo la hipótesis nula. Es decir que de acá digo que arranco con una serie estacionaria. Ahora lo que voy a hacer es ver si esa serie es estacionaria pura, ¿no? O si es estacionaria en media y tiene algún problema en varianza. Entonces, ¿cómo se hace eso? Voy a alargar un modelo con el modelo tradicional de mínimos cuadrados para la variable en cuestión, ¿no?, para mi serie en cuestión, pero fíjense que no le voy a introducir ninguna variable explicativa. Ninguna variable explicativa, ¿sí? Directamente con la constante. Bueno, pido ese modelo,
¿no? Y en realidad al modelo, a este modelo lo estoy generando para, sobre la base de ese modelo, pedir el contraste Arch de orden 1. Ahora lo vamos a hacer al Gretel para que vean bien cómo son los pasos. Entonces, cuando pido sobre la base de ese modelo que me realice un contraste para el modelo Arch de orden 1, bueno, fíjense que me da que el alfa 1, para empezar, es positivo, ¿no? Y es significativo. Entonces, ya tengo que alfa 1 es distinto de 0, ¿no? Y por lo tanto, como mi hipótesis nula es que no hay efecto Arch, yo para ver qué hago, ¿no? Con esa hipótesis nula, tengo que mirar el valor del chi cuadrado, que habíamos dicho hace unos minutos atrás, y ese valor me da 7,53, o en definitiva, el p-valor es 0,006. Así que, entonces, estaría rechazando la hipótesis nula. Y por lo tanto, la varianza no es estacionaria, ¿sí? Mi hipótesis nula es que no hay efecto Arch, es decir, que la varianza es estacionaria, y como estoy rechazando esa hipótesis nula, la varianza es no estacionaria y tiene efectos Arch. ¿Sí? Miremos un poco más el modelito este. Fíjense que nos dio que el coeficiente es 0,26. ¿Sí? Eso significa que la volatilidad de la serie se explica un 26,55% por la volatilidad del periodo anterior. ¿Sí? Del periodo anterior. Eso es lo que me está diciendo el valor alfa 1. Bien. Bueno. Pero en definitiva, en realidad esta salida de acá es para verificar que tenemos o no el problema de no estacionariedad en varianza, ¿sí? Bueno, como acá me dice que lo tengo, entonces vamos a modelizar a la varianza. Entonces ahora es cuando yo empiezo a jugar, tengo que ver si le corresponde un modelo Arch 1 o si le corresponde un modelo Garch, por ejemplo, 1,1. Entonces, cuando tiro el modelo para Arch 1,1, eso me dio, bueno, me dio este coeficiente ahí, ¿no? Porque el p-valor, fíjense que es 0,07, quedó ahí, ¿no? Casi que, bueno, a un 5% lo tengo que considerar como no significativo, al 10% lo considero como válido. Y tengo el criterio de Akaike, el AIC, que es menos 185. Luego pedí un modelo CART 1,1 y ¿qué es lo que me dio? Ven que me da con valores distintos lo que se corresponde a la parte del Arch y lo que se corresponde a la parte de el Garch. Entonces, el alfa 1 correspondiente a la parte del modelo Arch 1
Y dio bastante razonable, en realidad, ahí dio 0,05, 1. Lo podemos aceptar incluso al 5%, nos podemos acomodar y decir que va. Lo que pasa es que también, fíjense, ¿no? La forma, tenemos pocos datos en la serie, ¿no? En realidad necesitaríamos una serie con mucho más información, y tampoco es tan brusco estos cambios que se observan, ¿no? Tampoco son tan bruscos. Entonces, por eso es que nos dan ahí. Bien. No tiene tanta volatilidad. Entonces, estábamos acá, ¿no? Y el otro dio significativo, o sea, el beta que está asociado a la parte de el Garch, que vendría siendo el término con acá. ¿Sí? En realidad, estos son los coeficientes que acá le llama alfa 1, y en realidad es lo que saca ahí como beta 1, ¿sí? Que es la parte correspondiente al generalizado, ¿sí? Y entonces, fíjense también, el AIC nos dio todavía más chico que en el modelo anterior. Por lo tanto, nos podríamos quedar con este modelo, al cual solo restaría hacerle un test para ver la significancia de alfa 1 y alfa 2. Ese test sale ya planteado en la salida del modelo, ¿sí? Entonces, como pueden ver, nos da que son significativos, ¿sí? Bien. Entonces, de esta manera yo tengo modelizado, ¿no?, la varianza de mi modelo para I sub t. Entonces, el paso siguiente sería corregir la variabilidad en el modelo I sub t para que las estimaciones o los pronósticos, mejor dicho, sean más precisos. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Lo vamos a ver en el Gretel. No, profe, por ahora al menos. Bueno, vamos a ir al Gretel. Bueno. Vamos. Esperen que se está tomando su tiempo. Bueno, hasta que despierte. Ahí está, por fin. Bueno, entonces, vamos a los datos.
les decía que los datos los vamos a encontrar, archivos de muestras, los vamos a encontrar en la biblioteca de Ramadán, ¿sí? Entonces acá se van y buscan el archivo que habíamos dicho, que no sé bien cómo era el nombre, no me acuerdo cómo era el número, a ver. Habíamos dicho que era... acá, data 913, retornos en general, ¿sí? Entonces le damos a aceptar, y la variable con la que estamos trabajando es la primera que aparece ahí en pantalla, que es los retornos para el Banco de Nueva York. Entonces, lo primero que hacemos es pedir una gráfica para ver cómo se comportan y orientarnos así a ojo, que podemos ir haciendo. Entonces, bien, entonces vemos que esta serie tiene un comportamiento estacional en media, pero bueno, que presenta estos periodos con mayor varianza. Entonces, dijimos, lo primero que hay que hacer es ver si la serie es estacionaria. Para eso, ¿se acuerdan que teníamos que tener la variable marcada? Nos íbamos a variable y pedíamos el contraste de raíz unitaria. Trabajábamos para Dickey-Fuller, no hace falta con tendencia, le damos a aceptar. Y entonces acá tenemos la primer salida, que es la salida en la que estamos viendo que el p-valor es chiquitito y por lo tanto eso nos lleva a rechazar la hipótesis nula, que es que no es estacionaria, la hipótesis nula, por lo tanto la serie es estacionaria. Bien, ahí tenemos el primer paso. El paso 2 es ver si tenemos problemas de heterocedasticidad. Entonces, para eso nos vamos a modelo y usamos los mínimos cuadrados ordinarios. Mi variable dependiente es la variable en cuestión, que son los rendimientos de las acciones del Banco de Nueva York. Y no le agrego nada como explicativa, dejo la constante solamente. Entonces les damos a aceptar. Y bueno, me sale este primer modelito, ¿no? A ver, vamos viendo si coincide. No. Sí, me sale este primer modelo, que en realidad no, el modelo en sí no lo estoy usando más que para pedir el contraste. Uy, que lo vamos a correr. Para pedir el contraste para ver si tenemos efecto Arch o no. Entonces nos vamos a contrastes y acá aparece Arch. Bien, el número de retardos dejo el que me ofrece Gretel, que son 12, le damos a aceptar. A ver. No, si vamos a trabajar con un 1, un Arch 1, así que este no. Lo vamos a pedir para 1. Entonces, Arch 1. Bien. Y entonces acá está la salidita en la cual evaluamos si tenemos volatilidad o no, ¿sí? Y como vemos, el chi cuadrado toma un valor bastante grande o su p-valor es lo suficientemente pequeño
como para rechazar la hipótesis nula, donde la hipótesis nula es que no hay efectos Arch, por ende hay, ¿sí? Entonces tenemos efecto Arch. Eso nos habilita a modelizar. Bueno, ¿cómo vamos a modelizar? Acuérdense que estamos modelizando la volatilidad, estamos modelizando, tratando de modelizar la variabilidad de esta serie retornos de Nueva York. No estamos tratando de modelizar la media de los retornos, esa vendría siendo el I sub t. Acá estamos tratando de modelizar la varianza. Entonces nos vamos a variables, no, modelos, y en modelos nos vamos a series temporales univariantes, y acá tenemos el Garch. Entonces, bueno, la variable dependiente es la que habíamos elegido, y tengo que seleccionar, ¿no? El orden. Entonces, primero tiramos con, en definitiva, un modelo Garch 0,1, 1,0, pero que en definitiva implica que el Arch va a ser de orden 1 y sin considerar la incorporación de la varianza observada en periodos anteriores al modelo. Y listo. Detalles, estandarizar. Eso sería todo. Le vamos a aceptar. Entonces, esta sería la salida. Algo no hicimos acá. ¿Qué fue? Tenemos, la constante. No, sin constante. Eso no destildamos la constante. Igual podríamos dejarlo, a ver qué, comparar con constante al próximo modelo. Bueno, acá el alfa nos da significativo. De hecho, pareciera que es más significativo con constante que sin constante, que es el que teníamos nosotros en pantalla, porque fíjense en las notas, ¿se acuerdan que el p-valor del alfa 1 me daba 0,07? Y el valor de Akaike me daba más grande, porque me daba menos 85 y este me da menos 194. Así que parece que estaba, menos mal que le agregamos la constante. Bueno, dejamos este como alternativa. Y ahora, bueno, pruebo qué pasa con si incluyo a la varianza en la explicación, la varianza del periodo anterior en la explicación. Entonces, de nuevo, vamos a modelos y volvemos a elegir Garch, y ahora le digo 1, 1. Y le voy a dejar la constante para ver qué pasa también con la constante ahí. No le había mandado la variable. Y ahora sí, aceptar. Bueno, fíjense que acá nos cambia el escenario. Tenemos. Bueno, en realidad me da también un Akaike más chiquitito, el alfa 1 es significativo, el de la varianza rezagado un periodo es altamente significativo. Entonces, claramente que la varianza observada en el periodo anterior nos va a servir para explicar la volatilidad, entonces la tengo que incluir al menos un rezago. Podrían probar qué pasa con 2 rezagos, con 3 rezagos. Vamos a dejar acá la alternativa. Vamos a probar con metiendo un rezago más de varianza, a ver qué pasa. Variables, series temporales, Garch, y vamos a meter un rezago más de varianza. Y le damos a aceptar,
sí, me olvido de colocar este. En realidad, lo que me olvido es de tildar acá, que quede ahí fijo por defecto, para que cada vez que pida las variantes ya esté esa variable. Y acá no, ven que no le gustó, porque fíjense que no me da ninguna, es significativa. Así que irnos 3 periodos de tiempo para atrás no nos va a servir. Ya eso de entrada, a pesar de que, bueno, el criterio de ahí es todavía más chico, pero esto me está diciendo de que no son significativos, ¿sí? Esto no me explican para nada lo que está pasando con la varianza. Así que este descartado. Entonces veamos cuáles son nuestras opciones. Opción 1. Este vendría siendo un modelo Garch, ¿no? Que tiene un parámetro más. ¿Cuál es ese parámetro adicional? Esta constante, ¿sí? En comparación con el que habíamos sacado, el que tienen en las notas, fíjense que en el que tienen en las notas lo hemos sacado sin la constante. ¿Sí? Acá, ¿qué problema estamos viendo en este caso? Y fíjate que este alfa 0 ya ahí no es significativo, ¿sí? Ese ya no nos dio significativo, entonces este modelo va a tener ese ruido. Bueno, tampoco dio significativo en el que tenemos tampoco dio significativo el alfa 0 en el que tenemos en las notas. Comparativamente, este es más lindo que la opción que tenemos en las notas de clase, ¿no? Que vendría siendo, a ver si lo tenemos acá, creo que era este. No. Lo vamos a sacar porque no lo habíamos sacado. Series univariantes, un GARCH, este es un 1,1, pero sin constante. Y le damos a aceptar. Entonces, a ver si podemos ver los dos. Tenemos este y el otro era este. Sí. Muéstrame like. Ahí está. Será así. Entonces, ¿qué es lo que puedo observar acá? Bueno, este no es significativo acá tampoco, ¿sí? Entonces, pero en eso comparten. ¿Vamos? El alfa 0 acá y el alfa 0 acá no son significativos. Igual acuérdense que alfa 0 era una constante, ¿sí? De por sí ya era una constante. Y acá lo que yo tengo es que es más significativo alfa 1 que el beta 1. No hay gran diferencias, ¿sí? Por ahí capaz que se podría hacer probar, ¿no? De hacer los pronósticos con los dos modelos. El criterio de acá, y que acá es de menos 202, que es más chico que este de acá, que es de menos 193. Entonces, si yo quiero ahorrarme un grado de libertad, porque acá estoy generando una constante más, bueno, me quedo con este. ¿Sí? Si quiero decidir en base a un criterio tradicional, como es el AIC o criterio de Akaike, bueno, nos quedamos con este otro. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de esa manera queda modelizado el comportamiento de la volatilidad o la varianza heterogénea que presentan estas series de tiempo particulares que están asociadas a los sectores financieros principalmente.